vista en esta situación. Quiero que lo analicemos con calma y les agradecer mucho sus puntos de vista para solucionarlo, ¿sí? Miren, es una fábrica que sufre una ampliación y trata de aprovechar el mayor número de conductores que tenía inicialmente. Entonces, este es uno de tantos problemas que se presentan. Hay un interruptor, cual tiene la fase A, la fase B y la fase C. De aquí salen dos conductores, lo voy a dibujar así nada más, 2 por 750 kcm de aluminio. La fase. En la fase A. En la siguiente fase salen exactamente lo mismo, 2 por 750 kcm de aluminio. Y en la fase C colocaron 4 conductores de cobre de 4 ceros de cobre. Bien. Ahorita es independientemente de la tubería. No vamos a hacer caso ahorita de la tubería. Ahorita ¿es correcto esto? No. Pues, ¿Sí o no? no. Fíjense No, bien, no. de acuerdo con, no. de acuerdo con la NOM, Sí, por eso. deben ser conductores en paralelo. Pero fíjense bien lo que dice la norma. A ver, Por eso la ley. en la 310 310 hasta el H dice. H, conductores en paralelo, Lo leemos. en el punto número 2 dice características de los conductores. ¿Sí? Sí. No está hablando características del alimentador, ojo, es características de los conductores, de este conductor y de este conductor, y de este, y de este, y de este, y de este. ¿Sale? Muy bien. Igual Dice, área, igual longitud. exactamente. Dice, debe tener la misma longitud. Yo fui, sí tiene la misma longitud. Ser del mismo material conductor. Correcto. Aquí, acá está hablando de aquí sí está cumpliendo. Aquí también. Pero espérate, estás hablando de conductor. Está bien. Conductor, abusado. No te está diciendo alimentador. ¿Sí? Está bien. Pero entonces. Entonces, ahorita. Tú termine. Ricardo. Bien. Vamos a dejarte terminar. Tener el mismo tipo de aislamiento. Aquí sí, aquí sí, aquí sí, en esta fase. Pero viene la parte y terminar de la misma manera. Perfecto, también termina de la misma manera. Pero en el punto número 3, allí es donde entra la confusión. Dice claramente, cuando los conductores se tienden en cables o canalizaciones distintas, los cables o canalizaciones deben tener la misma cantidad de conductores y las mismas características eléctricas. Hasta aquí seguimos de acuerdo. Pero fíjense en el siguiente párrafo. No se exigirá que los conductores de una fase, polaridad, neutro, conductor puesta a tierra y circuito conductor de puesta a tierra, de equipos tengan las mismas características físicas. Estamos hablando de canalizaciones separadas. Que los de la otra fase, polaridad, neutro, etcétera, etcétera, y puesta a tierra. ¿Sale? Fíjense que aquí se contradice. Dice el señor, bueno, perfecto. Yo coloco una tubería aquí, otra tubería para este, y otra tubería para este, de PVC, no metálica, de PVC. Y usted no me puede exigir esto, ni esto. Pues aquí me lo estoy diciendo, no se exigirá.
Pero sí te dice en otro lado que deben ir juntas las fases completas. Sí, otra sección. ¿En cuál? Sí, No me acuerdo, pero sí hay una sección la fase que ABC. dice que debe llevar el neutro, las fases. Creo que aquí mismo. ¿no? Sí, vamos, espérenme, escúcheme Sí, bien. está bien, está bien. Adelante. Es tubería de PVC Sí. y no tengo que llevarlas juntas. ¿Sí? Porque es PVC y no estoy creando inducciones. Ujú. Sí, está claro. ¿Sí? Cuando salgo de aquí y el señor sale hacia arriba, está en esta forma. Aquí está su interruptor. Sale hacia aquí arriba con sus tres tuberías, perdón, de PVC. Aquí entra charola y aquí sí. Aquí sí el señor pone sus tres conductores, las fases A, B, C, neutro y tierra física. Aquí lo mismo y su neutro. ¿No estoy cumpliendo? Esto es de PVC. No creo que está creando inducciones. Tú nos dices cuando ya termine. Ya terminé. Ahora sí, Sí. por favor. Bueno, Opiniones. primero, acabas de decir algo que en PVC no hay inducción. Pues sí las hay, aunque sea al aire. O sea, las inductancias mutuas entre fases existen aún al aire. O sea, en los cables aéreos, nos lo enseñaron en líneas aéreas en la escuela, que hay inductancias entre las fases, aún en las líneas que van al aire. Entonces, por ahí sí hay, aunque claro, no tienen el fenómeno de la tubería metálica, digamos, pero de que las hay a lo mejor leves, pero las hay. Esa es una. La otra, sí debe de ir ABC en cada canalización, ahorita lo buscamos, Sí. pero sí también debe de ir ABC en cada ¿Pero canalización. por qué dices que esto? No se Por eso. necesidad. La fase. Por eso, pero ahí no dice que no debe ir ABC. O sea, vamos, No se exigirá Pero síguele. que los conductores de una fase de polaridad neutro, conductor puesto a tierra de circuito o conductor puesto a tierra de equipo, tengan las mismas características físicas. Yo todavía no hablamos de la... Aquí ya cambiaron las características físicas. Son diferentes y no lo puedo exigir. está interesante. Está interesante, de la otra fase. perdón, Hay una parte que podríamos manejar, pero esta persona, obvio, dice, no, demuéstramelo. sí. Son diferentes impedancias. No es la misma impedancia que tengo aquí que la que tengo acá, puesto que los conductores son diferentes Pero entonces no y tiene. el conductor son diferentes, hablando de impedancias. ¿Sí? Pero entonces no tienen las mismas características físicas. Exactamente. Entonces aquí se contradice. ¿Sí? Vamos. ¿Qué podemos exigir? ¿Qué podemos cambiar? Si el señor está respetando, ¿no? Yo respeto y usted no me lo puede exigir. A ver. Tendría que verlo desde el punto de vista, pues ya ingeniería, ¿no? Más que nada. Salirse de la norma. Alguien escribió y tiene mucha razón el hermano. ¿Cómo dice? Decía, bueno, y cuando voy a calcular el conductor por cortocircuito, ¿qué tomo? ¿Cobre o aluminio? O lo calculo con aluminio o lo calculo con cobre y me sale. Debes ver la ampacidad de ambos casos. Mira, la ampacidad, olvídate la ampacidad. O te voy a decir por qué. Es que ajustar la ampacidad. Está sobrado su conductor, ¿eh? Está sobrado. Está sobrado. ¿Sí? El área es equivalente. Los El área es los equivalente. cuatro son lo mismo que. Más o menos, más o menos. No puede estar exacta uno con otro, ¿verdad? Pero en la ampacidad, como dice Pedrito, sin problema, ¿eh? Están sobrados los conductores. Y en todos los casos está sobrado. ¿Lo dejamos de tarea? ¿No?
Yo creo que ahorita no lo vamos a hacer, pero sí podemos remontarnos al NEC, por ejemplo. Ya lo busqué en el NEC. Remontarnos a ver exactamente cuál es el enfoque, si no hay una traducción un poco no muy clara, digamos, que se presta a confusión. Sería una, ¿no? El NEC ilustrado, el handbook, en otras publicaciones, en las publicaciones raíz, pues, para ver cuál es el espíritu de los artículos, es lo que yo haría, para ver por qué existe contradicción, ¿no? ¿Es un caso real? Es un caso real. Sí, porque la otra, normalmente, hasta donde yo creo, rechazamos ese tipo de... Sí, obviamente. Así por default, lo rechazamos, pero Sí. en este caso te está pidiendo más argumentos y es un buen ejemplo, pues. Es un buen ejemplo, porque de entrada los rechazamos. ¿Sí? ¿Sabes qué? Cambia todo el alimentador. Sí, porque estamos hablando de alimentadores, ¿sí? Así es. Y él me dice, perdóname, ahí no dice que es un alimentador, ahí me está hablando de conductores. Por eso, aquí dice que los conductores deben tener las mismas características físicas. Sí, eso O sea, deben tener la misma conductividad. sí, o sea, la De misma acuerdo, Pérez. Pero De acuerdo, por Pérez. fase. Sí, la interpretación aquí sí es por fase La segunda parte es la que o trifase. nos pasa. Mete ruido, sí. La segunda parte, que es la que da la impresión que se contradice con esto, con la primera parte. Y me contradice con esto. Es cierto. Sí, porque la interpretación que yo le daba en general es que deben ser iguales los 9 o los 6 o los 12, es la interpretación que yo le daba particularmente. Y es lo que todos hacemos. Y cuando calculamos un alimentador, nos ponemos iguales todos. Así es. ¿Sí? Pero aquí se está tomando como que es por fase. O sea, tú estás... Que estás hablando por fase, porque hablas de conductor. No, no es, si fuera, perdón, si fuera alimentador, ¿sale? ¿Sí? Si fuera en lugar, características de los alimentadores, los conductores son paralelos de cada fase, de acuerdo. Porque inclusive, nada más cambiando las palabras, características de los alimentadores, en lugar De los conductores, va. Porque aquí lo dicen, de cada fase. ¿Sale? Pero aquí me dice, lo que dicen los conductores paralelos de cada fase. Estos. A ver, Ned, también eres buenazo para esta. Perdón. No, me declaré Está bueno. con desconocimiento absoluto para darle una respuesta. A lo más que llegamos con Gil es analizar esto por cortocircuito, pero de entrada yo no lo aceptaría por lo que comentó que se tienen diferentes impedancias. Siempre va a circular más por las fases de la izquierda que por esa de 4 ceros. Siempre la corriente se va por donde se presenta más facilidad, menos impedancia. Y pues también es un caso muy interesante porque cuando a mí me dicen, es ingeniero que, mira, lo dice la norma y punto, ya cuando lea lo último, pero ahora me voltean la tortilla, no es lo mismo, mira ingeniero, lo dice la norma. Y no, en ese momento no me siento con el conocimiento para rechazarlo, pero tampoco lo pruebo. Todo lo contrario. Eso. Oye, ¿qué alimentan estos conductores? ¿Qué alimentan Motores. Motores? Un centro de Una fotógrafo. alimentación a un motor. Un CCM. Y la alimentación a un motor o un CCM no debe de considerarse como un alimentador. No es un concepto aislado. Estamos hablando de un Entre los tres es un alimentador. Para mí es un alimentador. Es un alimentador. Así es. Sí. Y si lo manejas como alimentador, te menciona que debe de ir en una canalización y además si van en paralelo con esas características. Estoy de acuerdo, así lo consideramos todos. Así estamos todos de acuerdo. El problema es aquel y esa parte de acá abajo.
A ver, Héctor. Yo tengo una pregunta, no sé a qué se refiere con características eléctricas, porque aquí en las dos partes que yo leo es características eléctricas y abajo donde se dice que se contradice es características físicas. No sé qué se refiere con físicas y eléctricas. ¿Dónde lo estás leyendo? Ahí mismo. En 310 H3. Ah, ya. Ahí dice los conductores se tienen cables físicas. deben ser los mismos en características eléctricas. No se exigirá los conductores en fases, pero en características físicas. Ahí sería la diferencia, ¿no? De saber qué son las características físicas y las características eléctricas. Ahí hay diferencia, claro. Puede haber. Porque una tiene características Si son físicas, entonces esto es cobre y esto es aluminio. Desde ahí ya. Físicas, el diámetro, ¿no? Por eso, y también material. Pero material. Claro, materiales. El aislamiento es físico. Y eléctrico su opacidad, como decía. Exacto. La impedancia. Como un método de alambrado, 300-3 te dice que todos los conductores en un circuito deben ir juntos. 300-3. ¿Circuitos tienen, ¿verdad? 300-3. 300, ¿verdad? Sí, 3. Ya me lo llevo. Ahí va. Oh, pues. Es una verificación. ¿Sí? Ya lo sentaste. En eso andamos, maestro. En eso andamos. Para la araña. Para la araña. Simón, el NEC dice lo mismo, ¿eh? No hay... Ya lo tenías. Ya se me desconchó. Pues. Ay, ya estaba. Una más. Es que picándole. Ahí está. ¿Qué dice? A ver. Dice. Conductores en paralelo en el 1. Se permitirá atender los conductores en paralelo de acuerdo con las disposiciones de 310-10H, que era la que decía. El requisito de atender todos los conductores del circuito dentro de la misma canalización, canal auxiliar, charola, portacable, zanja, cable o cordón, se debe aplicar separadamente a cada porción de la instalación en paralelo. O sea, lo que está ahí, ¿no? Cada fase ABC en su canalización. ¿Qué falta de un paso? Se debe aplicar separadamente a cada porción de la instalación en paralelo. ¿Qué significa? Se debe. ¿Qué interpretamos ahí? Hay otros lugares donde es más claro de las tres fases. Vamos a poner por caso. Ahora te la pongo así porque tiene otros casos adelante. Sale directamente con charola. ¿Por qué estoy diciendo esto? A la hora que los treboleas ya no. O sea, si sigue siendo eso, Bueno, si le perdón, pones ABC. tienes que poner a fuerza ABC. ABC. Y al poner ABC, Te sobra uno. no te sobra. Bueno. No te sobra, ¿cómo te Bueno, vas a sobrar? si lo tienes así, que tengas 4. Ah, no, esa combinación está mal. O sea, esa no puede ser. Pues. Sí, está muy diferenciado. O sea, Esa sería una razón que no puedes. ¿De cuánto es el Vamos a poner que interruptor? tenga 3, pues. ¿Y de cuánto es el interruptor que protege ese circuito? Creo que es de... pero no es el caso. No, bueno. Digo, porque vas a encontrar una no conformidad. 1200. No, Pues te vas a encontrar una no conformidad ahorita, pero esa no es el caso. O sea, de que ya lo están agrupando ABC y charola, ¿no? PVC. Por eso, cuando después de PVC va a charola, Sí. tiene que ir a fuerza ABC, ABC. Sí. Ahí está. Tienes que agrupar.
Ok, entonces al poner ABC, tienes distintas impedancias y empieza a haber problemas de ingeniería. Sí, ahí no tienen problema. El problema está aquí. No, también en la charola, porque tienes, desde el punto de vista de ingeniería, tienes distintas impedancias. A lo mejor aquí me sobró uno, no me acuerdo. Pero el problema es esto. Si es múltiplo, está bien. El problema es esto, son dos. ¿Cómo voy a usar cobre? Vamos. Y dentro de una tubería. Entonces ya le hice. Se salvó. Se salvó. Todos los conductores de luz. Todos sabemos que esto no, con aluminio no está bien, puede ser. Es que yo diría, en mi humilde opinión, que estaría bien, entre comillas, porque dice aquí que si es en una canalización pueden ir así, ¿no? O sea, con mismas características físicas, ¿no? A, B, C. Pero cuando son en paralelo y en distintas canalizaciones, tiene que ir A, B, C y no exige que deben de ir con las mismas características físicas. O sea, yo pienso que debería de estar bien en mi Biblia así, como está. Sin embargo, pues a veces en cada canalización y no hay ningún problema para mí. ¿Qué pasa la verificación? Eso sí está trabajado de una manera profesional, limpia y profesional. ¿Todo el resto? Eso. Su instalación. Sí. ¿Ah, sí? Está de una manera limpia. Les voy a decir una cosa. ¿O es- En general, la instalación está bien hecha. Sí, sí, está bien hecha. Vean, la subestación, los CCMs, los interruptores en la subestación, todo. Hay casos como, por ejemplo, no confiar, como por ejemplo, tiene nada más un extintor, le dije, pero vamos, tienes charol, tienes tarimas